Buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de junio del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Esther, capítulos 3 y 4. Esther 3 y 4. Este mes de junio estamos orientando nuestra lectura, bueno, y así ha sido durante todo este año, en aspectos de la vida del Señor Jesucristo que hacen parte de nuestra vida. Y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a Jesucristo como nuestro principio, nuestro libertador, aquel que nos da la victoria, que nos redimió. Pero este mes de junio estamos hablando y viendo a Jesucristo como el objeto de nuestra adoración, como el centro mismo de nuestro culto. Él permitió, y así lo reconocieron sus discípulos como Dios mismo en medio de nosotros, como dice la Escritura, como el Emanuel, Dios con nosotros. Y, y de alguna manera, el ser humano también reclama para sí que se le reconozca, que se le honre, que se le incluso, pues de manera equivocada, que casi que se le dé culto y adoración. Y llegamos a un libro muy particular, bueno, es algo que nos va a mostrar la Biblia en diferentes escenarios. Lo vemos en Faraón, lo vimos en Nabucodonosor, bueno, y en otros reyes, que de alguna manera el poder, desdibujando o más bien alterando un poco su mente, pues les hacía creer que eran dioses, eran tratados como dioses. Alguna vez, hace algunos años, tuve la oportunidad de hablar con un político que se había retirado pues ya de la política. Una cosa es la función pública, ¿sí? Como carrera eh, administrativa, digámoslo así, pero otra cosa es aquellas personas que acceden a cargos a través de elecciones populares, puesto que pues generalmente tienen que ser un poco conocidos y reconocidos. Y hablando con esta persona, me hacía ver y me decía que de alguna manera lo que él experimentó en ese tiempo de haber alcanzado ciertos lugares de eminencia a través del proselitismo, como que le desdibujaban un poco y le hacían perder un poco el foco. Eh, al tal punto decía que se creía como un pequeño Dios, como infalible, como invencible, y que podía en muchos escenarios, porque él sentía que muchas personas se le postraban, que muchas personas se arrodillaban ante él, pues que él solo guiñaba el ojo y casi que la gente corría a atenderlo y a cumplir y a suplir sus necesidades, sus antojos o sus deseos. Y de alguna manera el ser humano, equivocadamente apartado del Señor, pues una de las cosas principales que vienen al corazón del ser humano es la altivez, es la soberbia. Y cada vez que hay más soberbia en el corazón, pues nos alejamos más del Señor. Y cuando no le damos culto al Señor, cuando no reconocemos que Él es el creador, que Él es el sustentador, que Él es el salvador, pues claro, ese espacio de adoración empezamos a brindárselo a otros, ¿sí? Ya sea una persona, ya sea un grupo de personas, ya sea un ideal, ya sea una doctrina, pero de alguna manera como nosotros fuimos diseñados para adorar al Señor en el ser humano, ¿sí? En el diseño original, en la constitución del ser humano, hay una parte que le inclina a que adore. Sí, es una necesidad, hay una necesidad, es como el amor, nosotros también fuimos diseñados
para amar, es un diseño. Y fuimos diseñados para adorar, porque dice el mismo libro de Isaías que para gloria mía los he creado. Y nosotros conectados con el Señor teníamos esa responsabilidad, ese deber de darle culto de adoración exclusivamente a Él. Y en todo, tener esa capacidad de reconocer también que todas las cosas buenas provienen de Él. Entonces, cuando yo le doy adoración al Señor, porque le reconozco, también tengo la capacidad de entender lo que he recibido de sus manos y eso que recibo de sus manos lo cuido, lo amo, le doy honor porque lo recibe de sus manos. Entonces, por ejemplo, el matrimonio es un regalo del Señor y la Biblia nos habla de que el matrimonio debe ser honroso, o sea que el matrimonio también debe ser tratado con una dignidad, pero no caer en una adoración superior a la que nuestro corazón debe haber hacia el Señor. Entonces, cuando el ser humano se aparta del Señor, cuando no cumple esa función de culto de adoración al Señor, pues obviamente como es una función, está allí, entonces la va a enfocar hacia lo que les decía. Entonces viene culto a un equipo de fútbol, a una selección, a un deporte, culto a una persona, a una, no sé, como les dije ahora, una ideología. Y se vuelve toda una digámoslo así, una cultura, pero que está rindiendo adoración y culto. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque el libro de Esther, en el capítulo 3 nos va a poner en escena una situación de un hombre que por su función pública es colocado en una posición de honor, ¿sí? Me recuerda, se me viene a la mente en este momento cómo le dicen a los congresistas les dicen honorable, solo por la función, ¿sí? Solo por sentarse en esa silla, en el Capitolio o en el Congreso, solo por esa silla y lo que representa le dicen honorable, así sus vidas no sean honorables, ¿sí? Porque de hecho hay muchos congresistas que públicamente son absolutamente cuestionables, no solo su moralidad, su integridad, bueno, todo eso, pero tienen una investidura al estar en este lugar que los hace ser o les dicen honorables, ¿no? Es que puede que ellos en su persona no sean muy honorables, pero esa investidura que tienen en ese momento, pues les hace ser llamados honorables, ¿sí? Es una silla, es un lugar. Y el capítulo 3 de Esther dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, ¿sí? O sea, le dio un puesto, un puesto honorable, le dio un lugar que estaba por encima de los demás, ¿sí? Ahora, pues claro, ¿cómo se siente alguien que de un momento a otro, pues personas incluso sin estudio, ¿sí? Porque pues para ser congresista no hay que ser muy estudiado, hay unas condiciones mínimas para ser congresista. Imagínense, personas muchas veces sin una estructura académica, sin una estructura interna, personas que por muchas razones, por muchas, no sé, por representación, pero qué tipo de personas representan, pues están allí puestas en este lugar y de un momento a otro les ponen como un séquito, ¿sí? Porque de hecho el mismo Congreso, más bien nosotros los contribuyentes, pagamos ese séquito que le asignan a cada una de estas personas llamadas honorables. Claro, eso de alguna manera empieza a desdibujar, ¿sí? Poder, autoridad, nombre, ¿sí? Porque doctor, honorable, ¿sí? Un nombre que tal vez muchas veces no se ha ganado con una carrera como tal, que muchas veces no se ha ganado con un proceso de labrarlo, de trabajarlo, sino que, ¡pum!, aterrizan ahí por muchas circunstancias. Eso de alguna manera tiene que rayar la cabeza y el corazón y mucho más cuando internamente no se es estructurado, cuando no hay
una buena educación, cuando no se ha cultivado el alma, el corazón y mucho menos el espíritu de estas personas. Algo así le pasó a Suero. Y ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver como estos asuntos de política con la adoración? Es que el ser humano, alejado del Señor y que está puesto en cierta autoridad, demanda adoración y culto de los demás seres humanos, ¿sí? Demanda reconocimiento, demanda casi que se postren delante de él. Y el ejemplo está aquí en el libro de Esther con Amán. De hecho, Amán era un funcionario público, era algo así como, podría decir, algo como un primer ministro del rey de los persas. Asuero era el rey, pero había puesto a Amán como una especie de primer ministro. Y le dice el versículo 2: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado Asuero, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, ¿sí? Entonces, los siervos les fue mandado que ante Amán se postraran y se arrodillaran. Amán, permítanme decirlo, pues y lo vemos en la misma Biblia, era un completo desgraciado. Y ante ese completo desgraciado había que postrarse y había que humillarse. Increíble, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí lo dice la Biblia, ellos eran sus siervos, eran sus servidores. Y como eran los servidores, los siervos de el reino persa, pues debían obedecer lo que Asuero les estaba diciendo y era: póstrense y arrodíllense delante de Amán. De hecho, estas palabras que está utilizando acá, pues son expresiones que están dadas para el culto al Señor, ¿sí? ¿A quién, como dicen incluso los mandamientos, a quién debo de amar solamente, ante quién me debo inclinar, a quién le debo rendir culto de adoración? Solo al Señor, ¿sí? Dice la Biblia, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero cuando mi Señor no es mi Señor, cuando yo tengo otros señores, cuando yo soy siervo de otros señores, ante esos me termino postrando. Y yo escribí a mis apuntes una pregunta: ¿a quién le sirvo yo? ¿Sí? ¿Yo soy siervo de quién? ¿A quién, de quién soy servidor? Y depende de la respuesta que yo dé, pues lastimosamente ante ese yo voy a terminar arrodillado y postrado. Entonces, si yo considero que mi Señor es el dinero, ¿sí? Que mi Señor es el anhelo por el dinero y que todo en mi vida está sujeto a conseguir dinero, pues ante ese Señor o ante ese al cual yo le concedo mi señorío, ante ese me postraré. Hay otros que tienen como Señor su trabajo. Su trabajo es todo en su vida, todo lo que el trabajo determine para su vida. Entonces, imagínense que el trabajo determina su agenda. Entonces, nunca hay tiempo para nada porque solo hay tiempo para el trabajo, ¿sí? Ni siquiera hay tiempo de reposar en el Señor, no hay tiempo de congregarse, y estoy hablando a cristianos creyentes, no hay tiempo de congregarse, no hay tiempo de de tener un tiempo a solas con el Señor en un devocional, no hay tiempo de ayunar, no hay tiempo de hacer una vigilia. ¿Por qué? Porque mi Señor el trabajo es el que me determina y depende cómo esté el trabajo, me quedará tiempo o no. ¿Sí? O sea, ¿qué está haciendo? Aquel a quien considera su Señor, aquel a quien le sirve, a ese le da culto y adoración. El trabajo, el dinero, el estudio puede ser, el esposo, la esposa, los hijos, lo que se le ocurra, ¿sí? El jefe. En este caso, ellos eran servidores de Amán, o sea, el jefe. Y pues si el jefe decía domingo a las 4 de la tarde, tenían que volar, ¿sí? Tenían que cumplir. Si el jefe decía cuando pase, inclínense, y me llamaba mucho la atención, porque cuando uno ve en ciertos escenarios a los servidores de ciertas personas, de verdad que solo les falta que le vayan tendiendo un tapete rojo delante de ellos. Sí, afanados por llevarle la maleta, por cepillarlo,
Por eso esa expresión de cepillar, ¿sí? Esa expresión de cepillar es como de estarle limpiando el trajecito para que no se ensucie. Es una actitud muy servilista, ¿sí? Pero ante el Señor, ante el Creador, ante el sustentador, ante el Salvador, orgullo, altivez, soberbia, indiferencia. Pero ante el ser humano que solo me está, no sé, dando un salario o proveyendo algo aquí material, pues ante ese sí hay una expresión de servilismo absoluta. Pero Mardoqueo era diferente. Y dice que cuando Amán pasaba y todos los siervos se postraban ante em, ante Amán, ¿sí? Cepillando pues a Amán, adulando a Amán, dice que Mardoqueo se quedaba quieto, se quedaba de pie. Entonces dice, todos los siervos del rey que estaban a la puerta se arrodillaban y se inclinaban, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Era muy evidente, ¿sí? Muy evidente que cuando todos se inclinaban, pues quedaba alguien en pie. Se notaba muchísimo, se notaba demasiado. Se nota quién tiene en verdad un señor diferente, un señor superior. Y ellos le preguntaron, venga, ¿y usted es que se cree mucho, usted es que es diferente, usted por qué no se humilla ante Amán? Voy a leerles Hechos 4:19 mm, para que entendamos algo que pasa cuando los apóstoles empiezan a evangelizar, a los apóstoles los llaman la autoridad y les van a decir, venga, ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Ustedes por qué están hablando en este nombre? ¿Con qué autoridad lo están haciendo? ¿Se acuerdan que en Mateo 28 el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos? Antes de que el Señor les hablara de la gran comisión, dice, yo tengo toda la potestad en los cielos y en la tierra. Entonces, como yo tengo toda la autoridad, yo los envío para que ustedes hagan discípulos. Cuando llaman a Pedro y a Juan, dice el versículo 19 del capítulo 4 de Hechos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Sí? Tenaz. Y eso es lo que vamos a ver en Mardoqueo. Es justo obedecer, adorar, honrar, humillarse ante los hombres antes que a Dios. Es justo. Nuestra vida está en las manos de los hombres. Así que cuando las personas, y hablo no solo creyentes, las personas tienen como objeto de su culto y su adoración al jefe, al político, al patrón, al trabajo, al dinero, a la casa. Hay personas que tienen como objeto de su adoración su casa. Es una casa muy linda, pero pues esa casa tan linda demanda todo su servicio de adoración. Impresionante, ¿sí? Porque hay gente que ni sale porque hay que cuidar la casa. Y no disfruta la casa porque se le ensucia, porque se le acaba, porque se le desgasta. Puede ser un vehículo, ese objeto de adoración. Pero cuando yo sé que Él es mi Señor y yo le sirvo, solo ante Él me arrodillo. ¿Qué pasa con Mardoqueo? Dice que hablándole cada día de esta manera a Amán y no escuchando, perdón, a Mardoqueo, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. ¿Sí? O sea, ellos le molestaban y le decían, vea usted por qué no me postra ante Amán, y les generaba envidia, porque seguramente, a ver, a propósito, esta adoración no es una adoración fiel, ¿no? Es una adoración conveniente y obligada. Y por eso, pues, se adora al que le convenga en su momento. Como hoy pueden adorarlo, por eso se han visto que los hinchas de fútbol, cuando el equipo gana, lo adoran, lo aplauden, pero cuando el equipo pierde, ese Dios, ese ídolo se le cae y por eso se van en contra de él, ¿sí? Porque así es el culto y la adoración a deidades falsas, a falsas expectativas. Es simplemente también traicionera. Dice más adelante
Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Bueno, y ahí ya viene la historia de lo que se va a conocer como el Purim. Ahora, ¿por qué Mardoqueo se negaba a postrarse delante de Amán? Porque Amán no era su señor, porque Amán no era su Dios, porque Amán no era su creador. Es que yo puedo respetar las autoridades, yo puedo, y la Biblia dice, hay que honrar a quien se le debe honrar, ¿sí? Pero la honra no puede ir más allá del honor que yo le doy a mi Señor. Nadie puede tener ese primer lugar en mi corazón. Nadie puede tener ese lugar de preeminencia en mi corazón por encima del Señor. Si ven lo que decían Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario poner al Señor en ese primer lugar antes que a los hombres. Hay alguien que estimo mucho que tiene una oración muy, muy profunda que dice, voy a poner al Señor en el primer lugar de mi vida. Eso es adoración, de que Él sea lo primero en mis pensamientos, de que Él sea lo primero en mis decisiones, de que Él sea lo primero antes de emprender cualquier proyecto, que Él sea lo preeminente en mi vida. Eso es adorar. Adorar no es solo sacar un tiempo para postrarse delante de Él, que es necesario y obvio que hay que hacerlo, pero es que la adoración está en la cotidianidad, la adoración está en que Él en verdad tenga el primer lugar en mi corazón. ¿De quién dependo? ¿A quién le sirvo? ¿Quién es el dador de la vida? ¿Quién es el sustentador de la vida? Si a mí mi patrón político, mi jefe de turno, mi maestro, no sé, mi esposo, la esposa, ellos son los que me salvaron, los que me crearon, los que me sustentan, los que me proveen, pues a ellos debería rendirles culto. Pero si soy un poco irracional, pues yo sé que mi vida no depende de ningún ser humano, ni doctrina, ni ideología, ni grupo, depende únicamente del Eterno. Y a Él, solo a Él es al que yo le debo rendir culto y adoración. Eso lo tenía claro Mardoqueo y gran parte del pueblo judío, porque les habían enseñado, y más ellos en el exilio, habían entendido que por no darle el primer lugar en su corazón al Señor, estaban sufriendo el cautiverio. Habían perdido el privilegio de tener un lugar de adoración, habían perdido el privilegio de que el Señor morara en medio de ellos a causa de su pecado. Ellos no podían ser tan insensatos de volver a cometer la misma falta. No podían volver a permitir ofrecer culto a deidades falsas y mucho menos un tipo como Amán, que seguramente tenía una vida completa, no, pues se ve en su soberbia, también en sus complejos, en su manipulación, bueno, en todo lo que nos deja ver el libro de Esther, que seguirá siendo muy poco a lo que en verdad podría haber sido este personaje Amán. Y, y es por eso que pues que Amán, lleno de ira y de soberbia, decide no solo vengarse contra Mardoqueo, sino contra todo su pueblo. ¿Qué va a pasar en el capítulo 4? Esther está puesta en un lugar de eminencia. Es la reina Esther, es esposa. Bueno, los reyes tenían varias esposas, tenían varias concubinas. Esther había hallado gracia delante del rey, así que era una, digámoslo así, una de sus favoritas, pero era lastimosamente también tomada como una servidora, ¿sí? Eh, con un lugar especial. ¿Cuál era el lugar especial? Que tenía acceso al rey. ¿Qué es lo que quisiera que resaltaran cuando hagan su lectura personal del capítulo 4? La actitud de Esther y de Mardoqueo. Esther al principio un poco atemorizada dice, ¿qué puedo hacer? Mardoqueo le dijo, tranquila, si usted no hace nada, algo hará el Señor, aunque no menciona el Señor expresamente, porque él dice, va a venir ayuda, de alguna parte vendrá ayuda. Y si usted no hace nada, igual usted también es judía y será víctima. Esther entonces entiende
y convoca a través de Mardoqueo a todo el pueblo a que ayunen, a que ese lamento que tienen, porque dice la Biblia que ellos se lamentan. Claro, imagínense una fecha, un decreto donde hay una fecha de muerte, ¿sí? Un decreto donde dice todo el pueblo judío va a perecer. Era para lamentarse. Imagínense la expectativa de ese día. Por eso se dice Purim. Pur es suerte y Purim es el plural suertes. Se echaron suertes para el día en que los judíos debían morir. Así que se arma todo un plan estratégico de oración, intercesión a través del ayuno para buscar el favor de Dios que anule los planes del malvado Amán que estaba reclamando adoración. Ahora solo quiero dejarlos con esta idea. ¿Cuántos malvados Amán hay en este momento en nuestros países? ¿Cuántos malvados Amán están reclamando honor, gloria y honra para ellos? ¿Cuántos malvados Amán están puestos en eminencia y están decretando asuntos de muerte? El aborto es un ejemplo claro de lo que es un decreto de muerte. A los casi 6 meses, hasta los casi 6 meses es legalizado el aborto en Colombia. Eso es un decreto de muerte. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Seguimos rendiendo culto a aquellos que promueven decretos de muerte. ¿Sí? Y una cantidad de cosas, muerte económica, muerte moral, bueno, una cantidad de situaciones y el creyente sigue rindiendo culto y también se postra y no toma acciones en contra de esos decretos de muerte. ¿Qué nos dice el libro de Esther que debemos hacer? Ayunemos, clamemos, busquemos el favor del Señor, que anule estos decretos de muerte que no solo perjudican a unos pocos, es a muchos, a toda la nación lo que le pasó con los judíos. No era solo en contra de Mardoqueo, era en contra de toda una nación que no se quería postrar ante este malvado. Tenemos que volver nuestro corazón al Señor. Y si ayunamos, intercedemos, le adoramos, el mismo celo del Señor defenderá su causa en medio de nosotros. El mismo celo del Señor hará que estos decretos de muerte se volteen, que fue lo que terminó volteándose, ¿sí? Terminó siendo un decreto de vida y de preservación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se convirtieren de sus malos caminos, si buscaren el rostro del Señor, si oraren, dice, oiré sus oraciones, sanaré la tierra. Somos el pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Y si nosotros nos volvemos a Él buscando su favor, estén seguros que muchos planes de esos malvados Amán que están enloquecidos con el poder, que no tienen proporción de su humanidad porque se creen pequeños dioses infalibles, invulnerables, pues el Señor en su celo santo demostrará que Él es el único Rey del universo, el Todopoderoso. Y en vez de quejarnos, y en vez de lamentarnos, y en vez de criticar, y en vez de juzgar, hagamos lo que tengamos que hacer. Ayunemos, oremos, intercedamos por el pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado y por todos aquellos que necesitan escuchar la buena noticia, para que vengan a la luz, para que sean libres de esos falsos cultos y esa falsa adoración en la cual están sumidos. Vamos a darle gracias al Señor, a iniciar esta nueva semana a través de nuestra oración. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que despiertes nuestro corazón a entender que solo hay un Dios verdadero, que solo hay un Padre eterno que envía a su unigénito Hijo y que nos dejó el Consolador, el Compañero, su Espíritu. Permítenos en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a que solo tú seas el soberano en nuestra vida. Que nadie más ocupe ese lugar. Fui creado para gloria tuya, Señor. Yo no fui creado para la gloria de nadie más.
Y te suplico, amado mío, y claro, yo tengo que reconocer aquellas personas que soberanamente has puesto en eminencia y hay que respetar. Y cada persona tiene una investidura y hay que honrarles también. Están nuestros padres, Señor, maestros, autoridades, y hay que tratar con respeto, claro que sí, pero nunca adoración, nunca postrarse, nunca rendirles culto, nunca la adulación, Señor, nunca pretender y creer que nuestra vida depende de alguno de ellos, porque nuestra vida depende de ti. Sin ti nada somos en este mundo. Pero de las otras cosas, Señor, todo es reemplazable en este mundo. Tú eres mi más grande necesidad. Inclina nuestro corazón hacia ti y permítenos establecerte a ti en nuestra vida como nuestro verdadero Señor y que ante ti, solo ante ti, nuestra rodilla y corazón se incline. Amado mío, yo te suplico, por favor, que nos ampares y nos guardes, que cuides nuestro corazón de inclinarnos ante otro. Señor, y aún cuando nuestras conversaciones se centran en ciertas personas, de alguna manera eso es darles más importancia a la que merecen. Ayúdame entonces a reconocer de que yo tengo una respuesta. Es mi oración, mi ayuno, mi intercesión, el poder de la oración. Y que yo pueda, Señor, a través de mi oración, rendirme a tus pies y dejar a que tu celo defienda tus causas, Señor, y lo que consideres una causa mía que glorifique tu nombre. Te entrego esta semana, te entrego este nuevo día. Toma aquellos que están quebrantados de salud y pon tu mano de sanidad sobre ellos. Aquellos que están preocupados, ansiosos, pon, Señor, en sus corazones y en sus almas la paz que sobrepasa el entendimiento. Aquellos, Señor, que experimentan angustia, preocupación, yo te suplico que traigas el alivio de tu paz, la que sobrepasa el entendimiento. Aquellos que estén confundidos espiritualmente, trae la verdad de tu palabra a sus corazones y mentes. Te entregamos este nuevo día, Señor, y esta nueva semana, en el nombre de Jesús. Amén.